¿ya? Tanto superiores como inferiores, superiores e inferiores. Esto es importante tenerlo en consideración para el primer año de vida. Si nosotros vemos que están en los 12 meses y no hay dentición, pues debemos de evaluar la parte de osificación del paciente, ¿no? También de repente resulta que es un niño que no está creciendo bien o que los núcleos de osificación también están muy retrasados y pudiera tener algún problema con la producción de hormona de crecimiento, producción de somatomedina o hipotiroidismo o hipocortisolismo, si es que fueran algún otro dato clínico que llamara la atención, ¿no? Entonces hay que tener la evaluación respectiva si es que esto se retrasa. Entramos al segundo año y en el segundo año vamos a tener que la velocidad de crecimiento disminuye a la mitad del primero, que ya empieza más bien el desarrollo motor y del lenguaje, y de algún modo se inicia la independencia porque los niños empiezan a valerse por sí mismos en cuanto al desarrollo motor. El cerebro también ya disminuye en cuanto a la velocidad de ganancia de volumen, pero más bien lo que vamos a observar es que se mantiene la parte de la mielinización. El crecimiento también, pero sobre todo también se mantiene la mielinización. Y como podemos ver a la derecha, la cantidad de sueño sigue en su ritmo de disminución en el día. El preescolar prácticamente ya es un niño independiente. 2 a 5 años ya están en el proceso de que caminan solo, el lenguaje también. La velocidad de crecimiento va a estar más o menos entre 6 a 8 centímetros por año hasta llegar a la pubertad en la cual estos valores van a cambiar. Ya no es tanto la velocidad de crecimiento, hablamos de un freno del crecimiento tanto somático como encefálico, y vamos a encontrar los valores de velocidad de crecimiento de 6 a 8, van ganando aproximadamente 2 kilos de peso por año. Y acá hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, la adiposidad de rebote temprana, es decir, los niños que antes de los 5 años empiezan a tener mucha ganancia de peso porque tienen mayor riesgo de obesidad en la adultez, ¿no? A esto es lo que se refiere la ganancia rápida de la obesidad temprana, el rebote. Fíjense que en el gráfico de índice de masa corporal es como una J, ¿no? En la cual existe una reducción del índice de masa corporal, si ustedes pueden darse cuenta bien, se reduce el índice de masa corporal para agarrar una velocidad de incremento, más o menos a partir ya de los 5 para 6 años, ¿no? Empieza nuevamente la ganancia. Entonces, hay niños que pueden no tener esta caída de la J y ya tener la ganancia más acá, entre los 3 años. O sea, no permite este evento, este proceso de acomodo de la relación del peso para la talla, y aquellos niños que tienen carril de la subida mucho más adelantado, mucho más temprano, entonces lo que vamos a poder ver es que estos chiquitos tienen mayor riesgo para la obesidad en la adultez. En la etapa preescolar, tenemos que considerar que en estos años, ¿no? Los niños tienen la energía física máxima y la necesidad de sueño se ha reducido tremendamente. Para los 3 años ya deben de tener los primeros 20 dientes primarios. Eso también es importante. La agudeza visual se hace lo mejor para los 4 años, y a nivel cerebral hay un incremento del área cortical y algunos cambios en el volumen. La etapa escolar de los 6 hasta los 11 años ya es una etapa donde tiene mucho que ver la parte psicosocial, la autoestima. Un momentito, por favor. ¿Aló? Sí.
No, voy a llegar a las 3:30. Ya, pero por favor díganle que estoy bien tarde, ¿ya? Y no vayan a dar más de 2 adicionales, no voy a poder atender a más. ¿Ya? Gracias. Bien, entonces es la parte psicosocial donde la autoestima, la aceptación entre sus pares, de otros familiares, ¿no? De los profesores, es muy importante para estos chicos, para estos niños. Ya el crecimiento en peso va más o menos entre 3 a 3,5 kilos por año. Acá hay un poco mayor de ganancia de peso que en la etapa de los preescolares, porque empieza a haber una mayor mineralización ósea también, entonces empieza a haber mayor peso corporal. La velocidad de crecimiento es de aproximadamente 6 centímetros por año y a nivel del perímetro cefálico 2 centímetros que se va creciendo también igual por año. En este caso, la mielinización va a continuar siempre hasta la adolescencia desde el punto de vista del desarrollo cerebral, con un pico de la sustancia gris entre los 12 y 14 años. ¿No? En cuanto a la dentición, acá viene el cambio, ¿no? Acá vienen cambios, bueno, van apareciendo también molares, premolares, pero van también apareciendo el recambio de los dientes primarios por los dientes secundarios, ¿no? Por los dientes permanentes. Y esto puede empezar a darse a partir de los 6 años de edad. La tasa de recambio debe ser aproximadamente de 4 piezas por año. Si nosotros tenemos una tasa de recambio muy rápida, también debemos de pensar que algo se está acelerando en el desarrollo de nuestros niños. Y debemos de tener una evaluación tanto pediátrica, odontológica como endocrinológica. En el momento de la adolescencia también vamos a tener algunos cambios importantes. Van a haber cambios de tamaño, de forma, fisiología corporales. Como ustedes podrán haber leído y además uno va revisando estos temas, el estirón puberal es un cambio rápido de tamaño, de talla de los adolescentes, ¿no? Y en este caso las hormonas juegan un rol muy importante, las hormonas que tienen que ver con el desarrollo puberal, ¿ya? El estirón puberal es responsable del 15% de este crecimiento que se da en la adolescencia. Igual va a formar parte el mayor momento, digamos, de este desarrollo, pues sus hormonas de crecimiento de los adolescentes. Y en el pico de la velocidad de crecimiento hablamos en las niñas más o menos 8 centímetros por año y en los niños hasta 10 centímetros por año, aunque hay algunas otras literaturas que nos hablan en niños hasta 12 años, hasta 12 centímetros por año y niñas hasta 10 centímetros por año. Los estadios de maduración de Tanner es importante reconocerlos porque nosotros debemos de reconocer acá algo muy importante, que el estadio 1 va a corresponder en las niñas hasta poco antes de los 8 años y en los varones hasta poco antes de los 9 años. Es decir, en el estadio 2 recién a partir de los 8 en las niñas y a partir de los 9 años en los niños. Hablamos de que ahora hay un poco de adelanto de este desarrollo puberal, sí, efectivamente, pero sigue siendo el punto de corte los 8 años para las niñas y los 9 años para los niños, ¿no? Todavía es el punto de corte. Por debajo de esas edades, nosotros decimos que hay algo que no está bien. Podríamos hacer descarte de pubertad precoz, sí, o cualquier otra razón, pero lo cierto es que eso tenemos que derivarlo al pediatra o al endocrinólogo para que pueda ser revisado. En la adolescencia tenemos la parte psicosocial, se mantiene muy firme, muy importante para el adolescente. Y en este cuadrito de la derecha, solamente quiero remarcar, fíjense cómo se dan los eventos del desarrollo puberal, tanto para las niñas como para los niños, ¿no? En el de lado. En el caso de las niñas, nosotros tenemos que se habla de una velocidad de crecimiento rápida entre los 10 y los 11 años para llegar y que dura aproximadamente 2 años, ¿no? Desde que empieza esta velocidad rápida de crecimiento hasta que empieza a reducirse esta velocidad.
que más o menos el otro segundo paso que se da en el desarrollo, recién vienen a hacer el desarrollo mamario, que empieza con el botón en el estadio 2. En el estadio 3 ya es una glándula mamaria conformada. El estadio 4 se relaciona con la aparición de la menarquia. Y el estadio 5 ya es el desarrollo completo del sexo femenino, ¿no? Y acá el hair es el vello púbico que aparece después del desarrollo mamario, ¿no? Y va siguiendo un ciclo con el desarrollo de las mamas. En el caso de los varoncitos, ellos antes de tener el estirón puberal, primero tienen el desarrollo testicular. Ahí está la diferencia porque las niñas son más altas que los niños a la misma edad. Entonces el niño primero está desarrollando testículos y luego empieza el desarrollo del falo junto con el crecimiento, con la ganancia de velocidad de crecimiento. El estirón puberal se hace máximo para el estadio 4 del desarrollo puberal, o sea, el estadio 4 medido a nivel testicular, es cuando el niño ha alcanzado su máxima velocidad de crecimiento. Y su velocidad de crecimiento es un pico más alto que el de las niñas, ¿no? Para tenerlo en cuenta. La adolescencia es otra etapa en la cual vamos a poder notar que se divide en una forma temprana, en una etapa media y en una etapa tardía, ¿no? En el desarrollo puberal, el estadio de Tanner, nosotros podemos hablar que la adolescencia temprana puede ir hasta los 13, va con el Tanner 2 aproximadamente para niños y niñas. En el caso de la adolescencia media, el estadio 3 hasta 5 y en el estadio de la adolescencia tardía, el estadio 5. Acá van a ver ciertas características de cada etapa, ¿no? Por ejemplo, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Con un inicio de crecimiento rápido, pero en la adolescencia media ya está el pico de altura, o sea, acá está el estirón puberal entre los 14 y los 16 años. En cuanto a las variables de la parte de la sexualidad, los niños entre 10 y 13 años, niños y niñas, el interés sexual es mayor que la parte de la actividad sexual, cosa que va cambiando según la adolescencia media, empieza a surgir el impulso sexual y la consolidación de la identidad sexual ya para la adolescencia tardía. En la parte cognitivo y moral, operaciones concretas, moralidad convencional, suelen cuestionar ya el adolescente medio, cuestiona las costumbres, las religiones, ¿no? Empieza a cuestionar lo que hablan los padres, y la adolescencia tardía, el idealismo, el absolutismo. Respecto al concepto de sí mismo, en la adolescencia temprana se busca, entre los 10 y 13 años, se busca mucho la aceptación de los demás desde el punto de vista de los cambios corporales que va teniendo la persona, ¿no? En realidad ya para la adolescencia tardía es cuando se logra la imagen corporal más estable y la aceptación, ¿no? del adolescente. Con respecto a la familia, bueno, están en una lucha en la adolescencia temprana, no saben si son niños o son adultos y no saben si quieren cambiar del estado de niño a adulto todavía, es un poco ambivalente. La adolescencia media luchan por su autonomía, ya quieren ellos decidir, y la adolescencia tardía ya está la independencia, pero se dan cuenta el lugar seguro es su familia, ¿no? Esto es lo que suele ocurrir. Respecto a los compañeros, bueno, suelen buscar compañeros con cosas muy similares en la adolescencia temprana, luego para la etapa de la adolescencia media es más reducido ese tema de buscar amistades, se restringe un poco también. En cuanto a la sociedad, la relación en la adolescencia temprana básicamente está relacionada a su escuela. En la adolescencia media van ampliando
su círculo, ¿no? de contactos por las academias, por los talleres, ¿no? Y en la adolescencia tardía ya es mucho mayor, ya son decisiones más profundas sobre su futuro inmediato y más allá, ¿no? Inmediato. Es importante que conozcan también las técnicas de medición de los indicadores de crecimiento. Ya en la consulta externa con quienes han podido rotar en el consultorio de endocrinología conmigo, ustedes saben, han podido ver cómo es que se hace la medida de los niños a partir de los 2 años de pie y los menores de 2 años echados, ¿no? En cuanto a la forma como colocarlos hasta los 2 años, tiene que haber alguien que sujete la cabeza para que sea una medida exacta en un tallímetro. En cuanto al niño que se mide de pie, debe de estar en la posición de Frankfurt, en la cual talones deben de estar juntos, no en puntas, pegados a la parte posterior o al tallímetro, ¿no? Pies juntos, espalda, glúteos y occipucio que choquen también con el tallímetro, y una pieza que nos mide en la cabeza movible para poder determinar la talla del paciente. Ideal es medir 3 veces para llegar a un puntaje, digamos, promedio de las 3 medidas, ¿no? Eso es lo ideal. Bueno, este cuadrito ya para que lo tengan ustedes en cuenta, pero ya lo hemos conversado también. Es importante dentro de la talla que medimos de nuestros niños, también saber si es que si va a estar influida o influenciada por la talla genética, por la talla de los padres, ¿no? La fórmula, como ustedes pueden ver, es la talla de los padres más la talla de la mamá entre 2, y se sumará más 6.5 o se restará 6.5 de acuerdo al género del paciente. Esta talla final le sumaremos o le restaremos 5 centímetros para llegar a los rangos en los cuales se puede mover la talla de nuestro paciente. Estos son los gráficos de peso y altura de los 2 hasta los 20 años, tanto para niños, para niñas como para niños. De los 2 a 20 años utilizamos los gráficos de la CDC y por debajo de los 2 años utilizamos de la OMS. Para el índice de masa corporal debemos de considerar en los rangos de 85 hasta 90 como sobrepeso y por encima de 94, o sea, 95 en adelante, obesidad. Otro parámetro a tener en cuenta es la velocidad de crecimiento. Como ya lo hemos mencionado, si yo tengo un niño que nació con 45 y tiene 70 de talla en el momento al año de edad, yo debo de valorar si estoy en una velocidad de crecimiento adecuada. Si eso me sale que es 25 centímetros por año, diré entonces que está en una velocidad adecuada. Y los gráficos de velocidad de crecimiento van a ir variando. Fíjense las curvas que tienen con el transcurso de la edad de nuestro paciente y tiene percentiles, ¿no? En ambos casos, para niñas y para niños se miden percentiles. ¿Cuándo mi indicador de velocidad de crecimiento me va a decir que algo no está bien? Cuando este gráfico caiga por debajo del percentil 25. ¿Y en qué tiempo yo debo de evaluar la velocidad de crecimiento? En lactantes, cada 3 meses. En mayores de 1 año, 6 meses. Otros indicadores importantes a tener en cuenta son los segmentos corporales, el segmento superior, que debe ser la talla sentado, la medida de la cabeza y el tronco, o sea, del vértex hasta el isquio. Y el segmento inferior es la distancia de la sínfisis del pubis hasta el piso, si yo lo mido de pie. La relación segmento superior sobre segmento inferior en el recién nacido es de 1.7. Es decir, voy a encontrar que todavía tengo un segmento superior mayor que el segmento inferior, lo que le decía en las proporciones. Los menores de 10 años, que no sean recién nacidos, la proporción va a ser muy similar, y en los niños mayores de 10 años es de 0.9, es decir, el segmento inferior
se hace discretamente ya superior o más largo, de mayor longitud que el segmento superior. La brazada es otro indicador que va a ayudarme a saber si yo tengo un paciente con segmentos corporales proporcionados o no. Si yo tengo un niño que llega, por ejemplo, con talla baja a la consulta o veo que un niño no está creciendo bien, debo de también conocer la brazada. La brazada es medir la distancia entre los extremos de los dedos más largos de ambas manos. Los brazos deben de estar en extensión. Habitualmente en la infancia y la niñez temprana, esta medida es menor que la talla, es decir, los brazos son más cortos. Y suele ser igual a los 10 años y después de ello, ¿no? Después de ello se supera la brazada, ¿ya? Se supera la brazada a la talla. Si yo tengo una brazada mucho más corta, pensaré que pueden también tener los segmentos inferiores algún trastorno, puede haber alguna displasia en el desarrollo de los huesos largos y tendrá que hacerse una evaluación genética. En cuanto al peso y el cálculo del peso para la talla o índice de masa corporal, ya lo hemos visto que en menores de 2 años se utiliza el peso para la talla y en mayores de 2 años el índice de masa corporal. La velocidad de crecimiento se calcula la talla actual menos la talla anterior en centímetros sobre la edad actual menos la edad anterior en años, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir. Bien. Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles respecto a el crecimiento de los niños. Estos son los parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta. Se complementa con la clase de desarrollo del niño y si hay alguna pregunta, por favor. Si no, para dar por concluida la clase. Y Paola, un favor, me envías como siempre la asistencia. Está bien, doctora. Voy a tomar la foto de la asistencia. Gracias. Muy bien. Muy bien, estimados alumnos. Entonces ya creo que ahorita también se van a retirar porque creo que ya viene la otra clase. Justamente es la siguiente, ¿ya?